Para comenzar, me presento, soy la doctora Fania y me dedico a lo que es medicina felina, ¿sí? Cuento con un diplomado en medicina felina, en farmacología clínica pura del gato, también en pequeñas especies y un posgrado en odontología felina. Sí, el día de hoy la ponencia es abordaje clínico de la dermatitis bacteriana y fúngica felina. Vamos a descifrar algunos cultivos y 3 casos clínicos bastante interesantes. Vamos a empezar con un poco de lo que es la introducción, un poquito de teoría de dermatología, no mucha para no aburrirnos mucho ya, porque me quiero enfocar básicamente en los casos clínicos, que es lo que más les interesa a todos, ya la parte de los tratamientos también, un poquito de farmacología de los medicamentos como tal, pero siempre es bueno recordar un poquito de histología, un poquito de la teoría de dermatología como tal. Y bueno, vamos a comenzar. Estoy nada más viendo los temas aquí del audio y empezar. Ok, entonces, la piel es el órgano, bueno, más grande del organismo y va a realizar una gran variedad de funciones vitales. ¿Ok? ¿Para qué? Para el mantenimiento de la homeostasis corporal y además van a existir diferentes regiones de la piel en la parte de los oídos, párpados, prepucio, almohadillas, las uñas también, recuerden de que las uñas forma parte de la piel, ¿sí? Claro, como anexo, pero también es parte de la piel como tal, ¿ya? Con funciones específicas y que pueden, digamos, diferir como estructura de la piel, pero va a recubrir el cuerpo de manera en general, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar en la parte de la anatomía como tal, fisiología y en otro punto importante que es la defensa o el que tiene en el organismo como tal con el propósito de que proporciona una base para la comprensión de lo que es la patogenia, de los casos clínicos que vamos a ver más adelante, de las principales enfermedades cutáneas o de lo que principalmente se puede mostrar en los gatos, que se pueden también llegar a confundir en los principales diagnósticos diferenciales o que no se logran, digamos, eh, desarrollar o concretar por completo. Recuerden que, por ejemplo, también en los gatos renales, generalmente por un tema de la fisiología como tal, más en los gatos seniors renales, ocasionan cuadros de alopecia en el abdomen, ¿no? Entonces, cuando no se tiene bien, por ejemplo, la diferenciación, tanto en la parte de dermatología como en la parte renal, ¿sí? Si es que no se conocen bien ambas patogenias, no se logra llegar a un buen diagnóstico, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto de que lo voy a ver, un segundito, ok. Las principales funciones, bueno, de barrera, sensibilidad, regulación de temperatura, hemodinámica también, secreción-excreción, síntesis y función inmunológica, lo que corresponde o lo que nos indica la literatura. ¿Ok? Lo que corresponde a la función de barrera, lo más importante, el control de las pérdidas del agua, protección frente a agentes físicos, químicos y biológicos, que es lo que más se puede observar en lo que es la clínica diaria. Sensibilidad, calor, frío, dolor, picor y presión. La regulación de la temperatura, aislamiento, del flujo sanguíneo, sudoración en los gatos, en las almohadillas. ¿Ok? Cambios musculares periféricos, funciones glandulares, crecimiento del pelo y la epidermis. Recuerden que el tema del pelo va a variar mucho entre los gatos domésticos de pelo corto a los gatos que son, por ejemplo, de raza, que tienen el pelo largo. ¿Sí? Es todo un tema eh, cuando hay el tema del recambio epidermal, por ejemplo, que se da cada 21 días. ¿Ok? Hay que tenerlo bien en claro. La síntesis de la vitamina D y la vigilancia y respuesta a la función inmunológica. Ahora, lo que corresponde a la estructura epidérmica y funcionalidad. La epidermis en sí es un epitelio
escamoso, estratificado y se compone normalmente de 4 capas: el estrato basal, el espinoso, el granular y el córneo. Sí, eso ya seguramente muchos lo han visto en histología, pero si no se tiene bien en claro o no se recuerda bien estas 4 partes de la estructura como tal, no se puede a veces lograr tener un éxito en los tratamientos de piel o se demora mucho en llegar tanto a un diagnóstico acertado al 100% y mucho menos en el plan terapéutico personalizado para cada paciente, ¿ya? Entonces, en lo que corresponde al, al estrato, bueno, al estrato córneo, cada estrato de por sí se va a componer de varias células, ¿sí? De grosor en función a la localización anatómica, ¿ya? Los keratocitos van a ser las principales células del epidermis en un aproximado del 85%, mientras que el resto de las células dendríticas epidermales residentes únicamente, ¿sí? Donde tenemos a las células de Langerhans, los melanocitos y las células de Merkel. Otras células donde también tienen un papel importante, donde van a estar los linfocitos, eosinófilos y los neutrófilos van a poder encontrarse en la epidermis. Pero estas células de aquí no van a ser residentes a las anteriores que les he mencionado. Pasamos a lo que es el estrato basal. Aquí los queratinocitos de la capa basal van a estar fuertemente, digamos, empaquetados, ¿sí? En columnas celulares, como en forma de barrera. Van a ser o son células, digamos, hijas producidas por la mitosis, ¿sí? Tiene que haber una mitosis para que se puedan producir, de un pequeño número de células que son más primitivas, ¿sí? Conocidas como las células madre. Este proceso es llamado la proliferación epidérmica. Entonces, los queratinocitos hijos también van a ser capaces de una manera más transitoria de dividirse. Y gradualmente, ¿qué cosa van a hacer? Van a migrar hacia el exterior para poder reemplazar tanto a las células que se desprenden de la superficie cutánea, ¿sí? Tienen esta capacidad, a diferencia del otro estrato. Pasamos al estrato espinoso, ¿sí? La capa espinosa está ubicada aquí. La capa espinosa se va a componer de queratinocitos poligonales. Estos de aquí van a sufrir cambios bioquímicos y estructurales a medida que migran hacia la superficie. Son llamadas entonces también células espinosas porque los cortes histológicos convencionales parece que tengan unas espinas o espículas, vamos a decirlo, cuando se realiza el examen microscópico, ¿no? Por eso tiene el nombre de estrato espinoso, porque tienen la forma de espina cuando se ve a lo que es el microscopio como tal. El estrato granular, ¿sí? Las células del estrato granular van a tener una forma fusiforme y van a estar caracterizadas por la presencia de gránulos y queratohialina, ¿ok? Ahora, los gránulos contienen un precursor de básicamente proteínas, profinalina, que cuando, digamos, esta de aquí se empieza a sufrir ciertos cambios, se va a incluir a la agregación de cúmulos de queratina únicamente, ¿ok? Entonces, los cuerpos lamelares van a contener enzimas que van a ser liberadas recién al espacio intercelular, donde son reorganizadas. ¿Para qué? Para que la capa externa, donde la envoltura celular cornificada y la lamela intercelular, ambas puedan jugar un papel importante recién en la función de la barrera, ¿sí? Y bueno, respecto al estrato córneo como tal, sabemos que el estrato córneo es la capa más superficial, ¿sí? Del epidermis
Y bueno, es la capa que está, digamos, en contacto directo con el ambiente externo. Entonces, las células poliédricas planas que forman esta capa ya compacta, ya un poco más lisa, lamentablemente, digamos de que van a experimentar cambios tanto estructurales, cambios bioquímicos, y van a estar compuestas principalmente de filagrina y queratina también. Ahora, esta última se va a componer de una porción, eh, digamos, de proteínas interna compuesta de cisteína A, loricrina, filagrina y entre otros más. ¿Qué cosa van a hacer aquí? Van a ser unidas por otras enzimas, ¿sí? Que van a formar una vuelta insoluble. Entonces, la porción, digamos, externa lipídica va a ser una envuelta celular cornificada, lo que va a dar resultado a una capa continua, que se une a una porción interna de la envuelta cornificada, pero de una manera doble, ¿no? Para que pueda, digamos, seguir eh, todo el ciclo, para que se pueda repetir, ¿ok? Además de esto, las células del estrato córneo van a sufrir, o digamos, de que pueden ser capaces de descamarse continuamente de la superficie de la piel, ¿sí? Porque lo que les estaba diciendo, ¿no? El tiempo del recambio epidermal, tanto en perros como en gatos, es de 21 días exactamente. Ni un día más, ni un día menos. ¿Ok? Entonces, el proceso de aquí se llama desgamación. Y en la capa externa del estrato córneo, que se pierde, ¿sí? Los espacios intercelulares son permeables tanto a factores como el sudor y el sebo. ¿Ok? La muda de las células de la piel sana, ¿sí? Una piel sana, sin ningún tipo de patología, está en equilibrio con los procesos de proliferación. Los tres procesos más comunes van a estar influenciados por los lípidos epidérmicos, ¿ok? Y la interacción entre la porción lipídica de la envuelta celular, que ya se los mencioné, van a ser importantes para la cohesión normal y la barrera contra la permeabilidad. Ahora, la estructura del estrato córneo se va a asemejar a una estructura de ladrillo o de mortero. Entonces, la estructura de la piel, básicamente, la literatura menciona que está dividida en epidermis y dermis. Lo divide en tipo celular, queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos, células de Merkes. Mientras que la dermis tenemos a linfocitos T, fibroblastos, dendrocitos dérmicos, células endoteliales, etc. ¿Ok? La epidermis, las principales funciones o las más importantes: barrera estructural, vigilancia inmune, producción de pigmentos que protegen de los rayos UV, los más importantes para poder resaltar, mientras que la dermis, ¿sí? Reparación de heridas, promueven la respuesta inmune humoral y celular, síntesis de los componentes de la matriz extracelular, implicados en la respuesta inmune temprana para la liberación de gránulos e iniciación del proceso de inflamación. Son los puntos de funciones más importantes y en lo que se puede diferenciar, tanto en el origen y función de estas células, ¿sí? Según la literatura. Ahora, respecto a las células residentes y transitorias, tenemos a las células de Langerhans. Estas células van a ser las células presentadoras de antígeno, que van a ser capaces de ¿qué? De básicamente fagocitar y presentar el antígeno procesado ¿a quién? A los linfocitos T, que pueden iniciar una respuesta inmune primaria y también a las células T de memoria. Entonces,
Al realizar esta tarea, las células de Langerhans van a proteger al individuo de infecciones superficiales, donde también se menciona que juegan un papel en la prevención del cáncer por la respuesta a los antígenos tumorales. Esta última idea todavía sigue siendo discutida por los expertos en dermatología, ¿ok? Pero si la literatura lo menciona, si algunos autores lo mencionan y está en la literatura, es importante que se sepa, ¿ok? Ahora, los melanocitos van a ser células dendríticas productoras de melanina, que se encuentran principalmente en la capa basal. Los melanocitos de los mamíferos van a producir dos tipos de melanina. La eumelanina, que es la negra, por así decirlo, y la phaelomelanina, que es la de color amarilla que puede tornarse a un marrón rojizo, más o menos. Ahora, la melanina va a absorber o absorbe la luz ultravioleta, pero también puede servir, digamos, como destructora de los radicales libres, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta? Se une a los fármacos y va a proporcionar una especie de camuflaje, lo que va a hacer que proteger al animal de diferentes maneras, ¿ok? Ahora, el último, tenemos a las células de Merkel. Estas células van a ser o son mecanorreceptores de la adaptación lenta de tipo 1, ¿sí? Lo que se localizan en la capa basal o justo debajo de ella. ¿Dónde están localizadas principalmente? En la almohadilla tilótrica, ¿sí? Y también en el epitelio del pelo. Y van a responder a los estímulos táctiles. Ahora, en el gato específicamente, las principales consideraciones generales, ¿no? Hablando pues de dermatología como tal, una, digamos, de las ventajas, ¿sí? Del abordaje de las enfermedades cutáneas es que la piel, digamos, va a resultar de fácil acceso para la realización de diversas pruebas. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Basándonos en una lista de posibles diagnósticos diferenciales, ¿no? Los clínicos o el médico a cargo podemos decidir qué pruebas podemos realizar, en qué orden, cuántas veces podemos mandarlas, donde la citología, el raspado cutáneo van a ser las pruebas diagnósticas donde son, digamos, las más practicadas a todos los pacientes que entran por consulta dermatológica. Van a ser pruebas sencillas, pruebas baratas, rápidas y que la mayoría, digamos, pueden constituir la información mínima, entre comillas, en la mayoría de casos dermatológicos, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que algunas pruebas no necesariamente van a ser 100% diagnósticas, ¿no? El hecho de realizar únicamente una citología y un cultivo no me va a dar el diagnóstico 100% del paciente, ¿no? O un diagnóstico con lámpara de Wood más un hemograma, ¿no? A veces son infecciones secundarias de algún patógeno, más no la afección principal. Entonces, hay que saber qué pruebas tenemos que realizar, con qué secuencia, cuándo, para poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, otros puntos importantes que he colocado aquí, preguntar siempre o tener en cuenta, uno, si este tipo de lesión que está presentando el paciente son lesiones frecuentes, ¿sí? Lesiones que hemos visto antes, si lo hemos visto en alguna práctica, si son lesiones que siempre llegan, si soy doctor, doctora, siempre tengo ese tipo de casos. Las lesiones ya las he visto antes, es primera vez que veo ese tipo de lesión. He visto estas lesiones en la literatura, en alguna charla, nunca he visto ese tipo de lesión. El tema de la anamnesis es un punto muy importante. Manejo ambiental, tema de la nutrición, alimentación, todos los datos, la recopilación de datos aquí es muy importante porque el tema de dermatología hay
dermatitis psicogénica, que es por un tema de estrés. Ahora, el tema del estrés en los gatos, para piel hay muchos puntos. Se mudaron, vino alguien nuevo a casa, hicieron cambios en casa, vino un nuevo gato, vino otro perro, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio de alimento, también. Y así. Entonces, el tema de la anamnesis, el punto de la anamnesis es muy importante. Entre más datos o hagan más recopilación de datos, pues mucho mejor. Diagnósticos diferenciales, hay muchas lesiones que son muy parecidas, ¿sí? Pero no es lo mismo. No hay lesiones que se creen que son 100% dermatología, pero terminan siendo enfermedades o procesos inmunológicos, ¿no? Enfermedades autoinmunes, por ejemplo. El prurito. Una vez que identifiquemos si el paciente presenta prurito o no, o también hay procesos dermatológicos que empiezan con prurito y luego ya no hay prurito, o también al revés, no hay prurito al principio y luego sí hay prurito, ¿no? Entonces, todos esos puntos de aquí son importantes, por eso están colocados dentro de consideraciones generales para poder empezar para establecer un correcto tanto diagnóstico y considerar las pruebas y el orden de las pruebas que se va a establecer para el manejo del paciente. ¿Ok? Pruebas diagnósticas en dermatología felina. Este es un algoritmo de un ejemplo de una secuencia de selección de pruebas, ¿no? Según la literatura. Es un ejemplo, ¿no? Todos los pacientes son distintos, queda a criterio de cada médico tratante y de lo que presente o manifieste el paciente. Recuerden que cada plan, cada tratamiento, cada tipo de prueba o lo que se vaya a realizar es personalizado a la necesidad pues de cada paciente. No todos los pacientes son iguales, varían por edad, varía el peso, si es que tiene alguna con movilidad adicional, si es un paciente que es negativo, si es un paciente que es positivo, si es un paciente renal, paciente que no se deja manejar o no se deja ni siquiera manipular en la exploración física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos puntos van a ser importantes para poder considerar las pruebas diagnósticas. Quizás es un paciente que hay que sedarlo para hacerle pruebas diagnósticas, ni siquiera se puede dejar tocar para hacer un cultivo, hay gatos que son así. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos puntos. ¿Ok? La literatura menciona las pruebas que se realizan, ¿sí? Tenemos lo que es el raspado cutáneo, tenemos lo que es citología, cultivo, lámpara de Wood, el examen directo de pelo, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo que es la citología cutánea, ¿ok? Es alguna de las pruebas diagnósticas más disponibles, o digamos la primera que se realiza porque se tiene generalmente a la mano todos los utensilios que se pueden necesitar, es bastante rápida, es económica, lo que no impide que nos proporcionen en muchos casos, perdón, mucha información útil, ¿sí? La citología y los raspados están en las pruebas mucho más, las más básicas, ¿ok? Entonces, se suele hacer en la primera evaluación, ¿no? Cuando recién llega a consulta, es lo que generalmente primero se hace siempre y cuando, pues, el gato coopere, ¿ok? Generalmente también cuando nos dicen que, bueno, mi gato se está rascando mucho, en algunos casos también gatos que no se rascan, también podemos considerar hacer, no estaría de más. Y generalmente es una prueba que no la repetimos, ¿no? La hacemos una vez y no la estamos repitiendo cada 2 semanas, dependiendo del cuadro, eso sí, no la estamos repitiendo. Ahora, como les repito, queda criterio, hay médicos que sí lo repiten, ¿no? Si las pruebas control son cada 2 semanas, cada 10 días, hay unos doctores que sí la repiten, queda pues completamente a criterio. ¿Qué más? Los procesos o las patologías, considerando lo que es la citología, podrían variar, podían cambiar, y mientras haya lesiones en la piel, las citologías como tal
La literatura sí menciona que se deben hacer en cada visita para poder obtener información para la naturaleza del trastorno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? En el gato, o por qué la literatura menciona esto, en el gato es un animal, es una especie que el estrés influye mucho en cualquier tipo de patología, ¿no? Y si es, por ejemplo, un gato que, no sé, está con Demodex, está con notoedres, etcétera, imaginen que está siendo tratado todos los días, tiene pues, no sé, limpiezas tópicas, tiene tratamiento por vía oral o por vía sistémica, y todos los días pues es agarrado para darle tratamiento por la boca, limpiezas, etcétera. Entonces, por estrés podía inmunosuprimirse y proliferar algún otro agente patógeno. Entonces, podría ser un punto a favor para poder realizar lo que es una citología en las pruebas control, ¿sí? Voy a colocar este video de acá. Me parece que es corto, pero a ver. Realizar rápidamente una gran variedad de muestras de patología. Es la atención más utilizada en medicina veterinaria, ya que es muy rápida y de gran utilidad en la clínica diaria. Da información diagnóstica y muchas veces de forma inmediata. Procedimientos de la utilización de DeepWeek. Preparar la muestra, descargando las células al portaobjetos, por medio de rotación, frotis, etc. y dejar secar. Sumergir el portaobjetos durante 15 a 30 segundos en el fijador o paso 1. Abrirlo y dejar secar al aire. Sumergir el portaobjetos durante 15 a 30 segundos en la tensión 2 o paso 2. Escurrir el exceso y enjuagarlo con agua destilada. Dejar escurrir en posición inclinada sobre una servilleta absorbente. Sumergir el portaobjetos durante 15 a 30 segundos en la última tensión 3 o paso 3. Escurrir el exceso y enjuagar con agua destilada. Dejar inclinado sobre una servilleta absorbente y dejar separar aire. Cuando esté completamente seca, estará lista para observarse al microscopio. Ok, estas son dos imágenes de citología. En el lado izquierdo tenemos una citología de un nódulo en un gato, donde hay infiltrado inflamatorio, hay cocos, tanto intracelulares como extracelulares. Y en la imagen de la derecha, una citología del exudado de un nódulo en la que puede verse, bueno, hay hifas fúngicas. Y bueno, en este caso la citología no resulta adecuada para identificar un tipo de infección fúngica, ¿no? Para ello, ya cuando ya hablamos ya de hongos, necesitamos realizar lo que es sí o sí un cultivo de hongos como tal, ¿no? Lamentablemente, pues sí demora muchos más días, ¿no? Tenemos que ir tratando los signos clínicos hasta que nos arroje el resultado con el patógeno ya identificado, pero mientras eso pasa y nos envían los resultados, que más o menos en algunos laboratorios demora entre 7, 10 días, en algunos sí demora 15 días, dependiendo de dónde envíen la muestra, se puede ir tratando los signos clínicos, ¿no? Lo que observamos en el paciente. Ya, esta es una imagen de una citología a partir de una cinta adhesiva, ¿sí? Donde la muestra con cinta se la tomó de una patita de un gato, donde corresponde a un hongo saprófito, no un dermatofito, ¿sí? Ya que los dermatofitos se encuentran en la piel del gato como astrosporas, más no como micocondrias, ¿ok? ¿De dónde provienen ese tipo de hongos?
los hongos saprófitos de los roedores. Sí, bastante común, aunque no se crea por más de que sea alguna casa, algún departamento donde esté bastante limpio. Generalmente a veces en las compras de mercados, supermercados, pueden ser algún tipo de, o si los gatos tienen contacto, ¿no? Con las compras que hacemos, etcétera. Esos hongos provienen de ahí, ¿no? De los roedores, para que lo tengan en cuenta. Ahora, respecto a lo que es el raspado cutáneo, ¿sí? El raspado cutáneo, en algunos casos, no en todos, ¿ya? Puede ser de poca o mucha utilidad. Y a su vez puede ser o no puede ser el diagnóstico. Entonces, ¿qué va a pasar? El raspado positivo siempre es útil, el positivo, ¿ya? Mientras el raspado negativo no va a descartar, digamos, la posibilidad de una infestación por ácaros. Sí, estamos hablando de ácaros únicamente. En el raspado cutáneo puede ser profundo y también puede ser superficial. En la función del tipo de ácaros, ¿sí? Donde, por ejemplo, que estemos sospechando lo que nos han contado en la anamnesis, en la historia clínica, y lo que estemos viendo, ¿no? En la manifestación del paciente, habría que ver. Entonces, por ejemplo, en otoedres y en Demodex gatoi, ¿sí? Son ácaros superficiales. Mientras que Demodex cati, ojo, se encuentra en el folículo piloso y solo puede detectarse en un raspado cutáneo profundo. Entonces es distinto, ¿sí? Si quiero hacer una diferenciación, tendría que hacer, digamos, dos tipos de raspado, ¿no? Para poder estar completamente seguro o segura, ¿ya? Entonces, al realizar un raspado cutáneo, tengo que apretar suavemente la piel y luego la suelto, ¿no? El clínico aquí va a comenzar a raspar en la dirección del crecimiento del pelo, manteniendo siempre la misma presión sobre la piel hasta que obtengamos pues una hemorragia capilar, ¿sí? Y poder así obtener la muestra en las láminas, portaobjetos, como es la muestra, y algunos le colocan la laminita cubre objetos y es mandada, si no tienen el microscopio, lo mandan al laboratorio, si tienen el microscopio, lo ven de manera inmediata, ¿ok? Eh, Déjenme adelantarlo un poco, el video, para que lo puedan ver. Ahora sí. Ok, pasamos a la siguiente prueba, el examen directo de pelos. El examen directo de pelos, ojo, es diferente al raspado cutáneo, muchas veces se puede confundir. No es lo mismo. En algunos casos, cuando hacemos el raspado cutáneo, sí, como se ha visto en el video, por ejemplo, se van algunos pelos, ¿no?
puede pasar, pasa, no pasa nada si es que en la muestra, en la lámina hay algunos pelos, sí, pero no es la misma prueba, ¿ya? El examen directo de pelos puede ser de utilidad, aunque no es una prueba, digamos, muy sensible, ¿no? Los pelos que van a ser arrancados se examinan al microscopio, ¿sí? Con un aumento siempre bajo, ¿ya? Tenemos que cerrar siempre el condensador para poder evaluar la fase del desarrollo del pelo, ¿no? También podemos evaluar el estado del córtex y la punta del pelo. ¿Para qué? Porque esto puede, digamos, nos va a proporcionar información sobre si ha existido algún tipo de traumatismo sobre el pelo, lo que nos podría dar algún tipo de evidencia indirecta de que el paciente, en este caso el gato, presenta prurito, ¿no? Aunque el caso, o digamos, hay casos de que el propietario no lo haya observado porque, bueno, hay propietarios de que no están todo el día con sus gatos, hay gatos de que se esconden para rascarse, también pasa, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer también un examen directo de pelos, ¿no? Dependiendo también del temperamento del paciente. Este es un ejemplo de unas estrosporas en el córtex del pelo de un gato. El aspecto que tiene son de burbujas transparentes en el pelo y un resultado positivo no nos va a indicar de qué dermatofito se trata, ¿no? Pero por lo menos nos va a indicar de que algo está pasando. Entonces, no nos va a dar un diagnóstico certero al 100% o nos va a decir, sí, tiene esto como tal, pero nos va a ayudar, nos va a proporcionar un poco más de información, que es lo que nos interesa. Ahora, tenemos lo que es la lámpara de Wood, ¿sí? La lámpara de Wood es una luz ultravioleta filtrada a través de, valga la redundancia, un filtro de cobalto o de níquel, sí, dependiendo la presentación o la marca, donde algunos dermatofitos van a producir metabolitos de triptófano, ¿ya? Que van a ser fluorescentes cuando invaden los tallos del pelo. Ahora, más o menos el 50% de Microsporum canis van a presentar fluorescencia positiva cuando se utiliza la lámpara de Wood. Entonces, se va a tratar de un tipo de prueba que sugiere el diagnóstico de Microsporum canis cuando es positiva, pero un resultado negativo no nos va a permitir descartar la posibilidad de una dermatofitosis. No sé si más o menos me dejo entender. ¿Por qué? Porque el paciente, digamos, puede presentar una afección por una cepa no fluorescente de Microsporum canis o por un dermatofito diferente. ¿Ok? Así es como se observa, ¿no? Cuando da positivo a la lámpara de Wood. ¿No? Es un gatito bastante pequeño, pero igual, ¿no? Bueno, las luces del consultorio, quirófano, donde se encuentra el paciente, tienen que estar apagadas para que se pueda utilizar de manera correcta y nos pueda dar un resultado óptimo. Ahora, respecto a los cultivos, ya sea cultivo de hongos y cultivo de bacterias, ¿sí? Va a ser el único método fiable para diagnosticar, en el caso de los hongos, algún tipo de dermatofitosis si es que estamos sospechando, o también para identificar otro tipo de hongo más complicado, ¿ya? Aún así, los pacientes con poca carga de astrosporas pueden tener cultivos negativos. Entonces, en algunos casos sí puede dar algún tipo de resultado erróneo y habría que repetir el cultivo, ¿ya? Generalmente, en casos complicados, se recomiendan los cultivos controles entre cada 7 o cada 10 días, independientemente del avance del paciente. Así el paciente esté avanzando de manera positiva, de manera óptima. Yo recomiendo que se pueda hacer cultivos controles tanto de hongos y de bacterias. Así ha salido negativo el anterior. Repetirlo entre cada 7 o cada 10 días. Los medios de cultivo más utilizados es el DTM, el de Agartex seguro, ¿sí? Y el medio de esporulación mejorado o el medio de esporulación rápida van a ser los medios de cultivos también que tienen alta demanda. ¿Ok?
Ahora, para la valoración de los pacientes dermatológicos, pueden ser necesarios varios cultivos bacterianos, ¿sí? Como ya les mencioné. Y si sospechamos de alguna infección estafilocócica resistente, es habitual pasar un hisopo por la piel, ¿sí? O utilizarlo para abrir por ejemplo, una pústula y remitirlo luego para hacer un cultivo aeróbico, ¿ok? Eh, bueno, este se llama medio de transporte, es el nombre correcto, ¿sí? El tubo. Y ahí adentro se coloca lo que es ya el hisopo estéril cuando se ha obtenido la muestra. ¿Ok? Pasamos a lo que son los casos clínicos, antes de que nos gane el tiempo. Él es mosquito de jengibre, es un gatito de 6 meses, descarte negativo de IDEX castrado y un doméstico de pelo corto, su alimentación era de brick de cachorro. ¿Ok? En la historia clínica, su consulta fue en casa, presentaba letargo, hiporexia y fue lo casaron un día antes en una veterinaria donde atendían, bueno, perros, gatos y también exóticos. Presentaba una temperatura de 40.5 y, bueno, al llegar se encontraba así. Bueno, estaba con la dona porque, bueno, lo habían castrado, ¿no? Hace menos de 24 horas. Estaba así tirado en el piso temblando y presentaba ese tipo de lesión, ¿no? Estaba rasurado hasta casi la mitad de la cola por el tema de la castración. Estaba aquí, ¿ok? Ahora, bueno, estaba con fiebre, colgamos un Talvet compuesto porque tenemos que hacer algo de manera, pues, inmediata. Colgamos una solución por vía subcutánea, que no había comido, pues, absolutamente nada. ¿Por qué no fue por vía intravenosa? Porque no estaba de muy buen humor, ¿sí? Y no toleraba que le agarráramos las patas delanteras. Entonces, fueron por el tema del peso, unos 20 ml de lactato de Ringer con Aminoplex y el Butormin fue por vía intramuscular. Bueno, Butormin, butorfanol, recuerden que es un analgésico opioide agonista-antagonista, receptor kappa y mu, ¿sí? Porque se encontraba pues con bastante dolor, ¿ya? Eso del plan terapéutico de acción rápida. Eh, a los 2 o 3 días, la lesión que se encontraba de esta manera, de esta forma, pues estuvo peor, porque la dueña no estaba pensando qué hacer, ¿no? Por eso dice a los 2 o 3 días, bueno, la dueña lo que pensaba qué hacer, empezó pues a empeorar, no sé si se ve por aquí, creo que aquí se ven los hilos que, bueno, no deberían verse, ¿no? En una castración de gato macho, por acá, y la lesión pues era bastante terrible, ¿no? No debería pues pasar esto después de una castración preventiva, simple, ¿no? A los 6 meses de un gato. Estaba así, el gato estaba completamente decaído, y también se puede ver. No sé si más o menos se ve como si tuviera eh, una especie de secreción, como si fuera pus, ¿ya? Pero eso lo presentaba. Eh, Entramos a quirófano para hacer una especie de limpieza quirúrgica. Realizamos un poco más de rasurado. Y esto de aquí, hicimos una limpieza con... Esto más adelante. Hicimos una limpieza quirúrgica, tuvo que ser sedado porque su temperamento no colaboraba mucho, ¿ya? Antes de hacer la limpieza quirúrgica, hicimos analítica sanguínea completa y un cultivo de hongos y bacterias con antibiograma, ¿sí? Y luego recién la limpieza quirúrgica, ¿ok? Mandamos para casa clorexidina formulada al 2%, porque al 2%, la presentación que viene en los frascos grandes es clorexidina gluconato al 2%, ¿no? Entonces casi es una presentación que mandamos a casa personalizada al 2%. La clorexidina como tal, bueno, es un antiséptico bactericida y fungicida también, pero ¿qué es lo que hace en sí la clorexidina, no? Va a precipitar, digamos, precipita el citoplasma e interfiere con la función de la membrana, ¿sí?
va a inhibir la utilización del oxígeno, lo que ocasiona que haya una disminución de los niveles de ATP y por ende hay una muerte celular. Pero, ¿qué pasa? Entonces, la clorhexidina en las presentaciones de bajas concentraciones, que son las presentaciones comerciales, ¿sí? Del 0.5%, 0.25%, tiene una función bacteriostática, mientras que la clorhexidina de altas concentraciones, que son las presentaciones, digamos, para hospitales, para clínicas, o las que tenemos que preparar nosotros mismos, tiene una función bactericida, ¿ok? Entonces, para este tipo de pacientes, las presentaciones de clorhexidina, las comerciales, no sirven, no estarían sirviendo, no van a funcionar, o tardaría mucho más un paciente en salir adelante, ¿no? Para el tema de las limpiezas únicamente. Por eso es que tuvimos que formularla nosotros mismos al 2%. Mandamos en lo que salía el resultado, ¿no? La limpieza únicamente con la clorhexidina al 2%, ¿sí? 3 veces al día. Y los dueños le colocaron esta crema que se llama Sulfacrem, que es de uso humano, que tiene sulfa, ¿sí? Y tiene lidocaína, ¿ok? Y bueno, nadie le dijo a la dueña que le coloque esta crema, pero la dueña le echó y el paciente hizo una reacción. Ese tipo de lesión se llama farmacodermia, ¿sí? Creemos de que no era lidocaína, sino a la sulfa, ¿ya? Entonces, de lo que estaba mal, estuvo peor, ¿no? El tejido terminó por desprenderse porque sí estaba camino a, como se puede observar aquí, pero lo que estaba así empezó a desprenderse por completo, se cayó todo hasta la parte de la mitad de los miembros y bueno, el caso se complicó muchísimo más, ¿no? Por esta cremita de aquí que le colocaron. Entonces, finalmente, lo que hacía la dueña era esto, le echaba esta crema, ¿no? Le dije, envíame una foto de lo que estás haciendo y hacía esto. Era completamente pues un desastre, todo eritematoso, esto era lo que quedaba de la crema, ¿no? Si le limpiaba, por ejemplo, ya 2 veces, esto era crema pues de la mañana o de la noche anterior, ¿ok? Este es un video de la lesión como tal del gato. Ok, y el cultivo de bacterias nos dio positivo a Serratia, ¿sí? Resistente a clindamicina y metronidazol. Ahora, resistente y sensible, ok, casi me olvidó, sensible a amoxicilina clavulánico, cefovecin, convenia y meropenem. Ahora, se tiene la creencia de que clindamicina es un antibiótico que está indicado para los temas de piel. Bueno, en parte, pues, es cierto, ¿sí? Es indicado pues, por muchos autores, literatura, etcétera, etcétera. Pero el tema de los antibióticos no es un tema, pues, para mandarlos por mandar así nomás. Siempre yo recomiendo que si se puede hacer un cultivo, se haga un cultivo mientras se maneja, por ejemplo, con antisépticos o bactericidas, y luego elegir el antibiótico de manera correcta. Ahora, bueno, no se puede utilizar ni clinda ni metronidazol y tenemos estas 3 opciones en el caso de acá. Meropenem en gatos va bastante bien. El único tema es de que es de uso humano, va por vía intravenosa únicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Da cuadros de diarrea como efecto adverso o efecto secundario, ¿no? Es lo único que tiene allí ese tema. Porque en algunos cultivos han salido únicamente sensibles a meropenem, se puede utilizar, no pasa nada, solamente que la mayoría de gatos pues tienen el cuadro de diarrea como efecto adverso, ¿ya? Ahora, bueno,
cefovecin, convenia, cefalosporina, de tercera generación, de amplio espectro, contra gram negativas, gram positivas. Pero ¿por qué es que dura tanto? ¿No? Porque se sabe que es un antibiótico de depósito. Presenta, digamos, una alta unión a proteínas. En resumen, por eso es de que dura tanto y el efecto es bastante potente. Aunque un globulánico, bueno, un metalactámico de amplio espectro, ¿no? Entonces, tenemos esas tres opciones. En el caso de este gato, nos quedamos pues con los dos de arriba, ¿ok? Cultivo de hongos negativo. Ahora, Serratia, bacilo gram negativo de la familia de los Enterobacteridae. Y esta bacteria, ¿sí? Esta amiguita de acá, proviene de peces y reptiles. Es una bacteria de allí, prácticamente de ese tipo de especies, ¿no? Entonces, como les mencionaba, al principio este gatito había sido atendido en una veterinaria donde atienden eh, exóticos, ¿no? Entonces, probablemente haya sido también un caso de contaminación cruzada por el material quirúrgico, etcétera, ¿no? En realidad nunca se sabrá. Complicación, se infestó de pulgas el gato, ¿no? Para rematar, y tuvo que ser tratado, colocarse una pipeta y también las gotitas en el ojo, ¿sí? Entonces el gato estaba, pero fatal. Plan terapéutico que hicimos, ¿sí? Para este caso tan complicado, la clorexidina aumentamos al 2,5%, limpiezas, dependiendo cómo se encontraba el gato, entre 2 a 3 veces al día con gasa estéril, ¿sí? Convenia subcutáneo cada 2 semanas, amoxicilina con ácido clavulánico tópico, no oral, ojo, tópico, vitamina D tópica, ácido hialurónico, biotina y depandenol tópico. Esto fue un preparado magistral, sí, personalizado para este gato, ¿ya? Y esto es durante el proceso de su recuperación. El gato está, como lo ven, totalmente pues encremado. La dona iba sí o sí para que no se pueda lamer. 2 semanas con el plan terapéutico. Este fue el avance del gatito. Sí, iba bastante bien. 2 semanas después, recién. ¿Qué es esto? Ya. Hicimos un cultivo control, perdón. Y salió positivo a Proteus. Sí, ya no a Serratia. Y bueno, nos dio sensibilidad a los mismos antibióticos que estábamos utilizando. Entonces, sigue amoxicilina globulánico, sigue convenia. Ya, continuamos con lo mismo. Proteus, gram negativa, aerobia, facultativa, anaerobia. Ya, hongos, de lo que era negativo, nos dio positivo ahora a Malassezia microsporum. Entonces, los cambios a partir del segundo cultivo, en bacterias ninguno, continuó con los mismos antibióticos. Y en lo que es en hongo, itaconazol por vía oral y ketoconazol en preparado magistral al 5%. ¿Por qué no las cremas de uso comercial? Porque las concentraciones para este tipo de casos no me sirven, son muy bajas. Entonces tengo que mandar a hacer preparados magistrales. 5%, si bien es cierto, es una concentración muy alta, no hay ni en medicina humana. Las cremas de uso humano creo que son al 1, al 2%, no hay más altas. Entonces, en ese tipo de casos, sí es necesario concentraciones mucho más altas, ¿ya? 3 semanas después, entonces el gato estuvo más de un mes en tratamiento, ya se encontraba, aquí se ve ya la coloración del manto, de su pelaje, ¿sí? Estaba con las rayitas, ¿sí? De lo que es Tabi, ¿no? Ya se ve con las rayitas. Aquí también ya le está creciendo en los deditos el pelo y ya estaba prácticamente pues como nuevo. ¿Ok? 5 semanas después, ya bueno, ya había ganado peso porque no había estado comiendo muy bien. Y ya se encontraba, esa foto ya es en su casa, dado de alta prácticamente. ¿Ok? Caso clínico 2. Permítanme un segundo. Es Ash, un felino de 2 años. La consulta es
una segunda opinión. Negativo de Aidex, castrado, en ruso azul, de alimentación Gran Plus. ¿Qué dice? Bueno, fue tratado por conjuntivitis por otra vez y por protocolo. En su protocolo de tratamiento le colocaron enrofloxacino subcutáneo y a los 3 días presentó fiebre, alopecia y alopecia en la lesión en la zona del inyectable, ¿ok? Presentando una distrofia folicular en la zona. Lo que ven aquí, esto es lo que observan acá, se llama distrofia folicular, ¿ok? Todo esto. Eso de acá se llama distrofia folicular. Ahora, ¿por qué está rapado? La dueña lo había rapado para poder ver la lesión. Entonces, el plan terapéutico para este gato fue, antes de realizar los cultivos, clorexidina al 2% con tópica, con gasa, ácido hipocloroso tópico, vendaje, faja y Donacat friendly. Ahora, en el cultivo de bacterias salió negativo y en el cultivo de hongos dio positivo a Rhizopus y a Trichophyta, ¿sí? El que les comenté de los roedores, ese. También estaba así. El, el paciente, pues, el tema de la dona no lo había tolerado muy bien y tenía, bueno, ya considerado casi como una especie de pioderma, ¿ya? Entonces, de lo que estaba en la parte de la disofia muscular, se empezó a complicar más, ¿no? Todo se veía bien complicado. Entonces, ya teníamos el plan terapéutico con este tipo de lesión, aquí completo. Clorexidina al 2% tópica con gasa, el ácido hipocloroso, vendaje, podía utilizar la faja o la dona cat friendly porque este paciente pues tenía otro tipo de temperamento, el itraconazol por vía oral, ketoconazol al 6% en preparado magistral, y este paciente sí mandamos un baño medicado una vez a la semana, ¿ya? Repetimos el cultivo de manera control, dio positivo a Proteus y nos dio sensibilidad a citromicina, cefovecin convenia y cloranfenicol. Cultivo de hongos negativo, o sea, lo que estaba positivo dio negativo en el cultivo y nos dio positivo en el de bacterias, ¿ya? Entonces, en los cambios, bacterias, cefovecin subcutánea y hongos ninguno, porque se erradicaron el hongo, ¿ok? En lo tópico lo mencionado, agregamos el ecadermo en crema, ¿sí? Sangre de grado, vitamina E formulada con depantenol, ¿ok? La vitamina E, conocido como el tocaferol, influye en la síntesis de los ácidos grasos y tiene función antiinflamatoria y también antioxidante, ¿ok? Ahora, el depantenol, bueno, es un alcohol que se convierte en ácido panto, pantoteico, ¿ya? Y va a ayudar a la estructura y a la regeneración de los lípidos epiteliales de las mucosas, ¿ok? Entonces, por eso mandamos la vitamina E y depantenol formulada. ¿Por qué formulada? Porque, bueno, no existe una presentación de ambos, o no existe, digamos, un producto que contenga ambos ingredientes en veterinaria. En humanos sí existe, pero quisimos trabajar con porcentajes un poco más altos para el paciente. Esto es el avance en casa, sí, el que se encontraba mejor con el tratamiento, ¿no? El control más o menos a la semana, 10 días más o menos. No, casi 2 semanas. Y la lesión del miembro posterior derecho ya se encontraba de esta manera, ya comía mejor, ya no tenía la dona, ¿sí? Y esto es ya en su recuperación a la totalidad, ¿no? Ya sin nada. Ya estaba aquí como nuevo. Ok, voy a pasar al último caso.
porque ya se me pasó el tiempo. Ella es Agatha, es una cachorra de 6 meses, presentaba letargo, hiporexia, prurito excesivo, negativa a IDEX. Ella era entera, una siamesa Red Point, comía brite cachorro. Refieren que creen haberla visto picada por un insecto y a los minutos la vieron desesperada mordiéndose en el flanco izquierdo y que estaba llorando. A los minutos, bueno, la dejaron, se fueron a trabajar y cuando regresaron en la noche los dueños, la encontraron decaída en su cama y la dejaron al consultorio como a las 11 de la noche. Presentaba temperatura de 40 grados, colocamos Antalbec compuesto diluido en lactaturringer y tuvimos que sedarla para revisarla porque tampoco no colaboraba mucho y quisimos rasurar la zona y desinfectarla. Ok, cuando rasuramos la zona, bueno, estaba así y llegamos a la conclusión de que, bueno, esto ya es una paniculitis, sí, y la paciente fue tratada por vía tópica únicamente. Entonces, ¿por qué? Antes de tratar la zona, hicimos un cultivo, ¿sí? Hicimos un lavado con lactato de Ringer, limpieza con clorexidina al 3%. Esta paciente estuvo internada casi 10 días, un poquito más, creo. Gasas, vendaje y faja posquirúrgica, las poso-BH, ¿ya? Se supone que al ver ese tipo de lesión creemos de que podía salir, pues, mil y un cosas, ¿no? Sin embargo, el cultivo de hongos y bacterias dieron negativo, ¿sí? No había nada, o sea, no. Y no es de que se haya tomado mal la muestra, no fue mal tomada, no fue error de laboratorio, no. Las muestras se tomaron bastante bien. Eh, entonces, hicimos lavado con lactato Ringer, hicimos lavados con Yantén, utilizamos clorexidina al 3%, colocamos agua oxigenada adentro, prácticamente, por así decirlo, de manera subcutánea. Miel granulada, ¿sí? Dentro hasta cubrir el músculo por completo, sangre de grado, gasas empapadas de miel y vendaje y faja, ¿ya? Y también la dona cat friendly. Aproximadamente todo esto por 20 días. Complicaciones, tuvimos estreñimiento porque estuvo internada y, bueno, no era su casa, ¿no? No estaba muy cómoda. Entonces, tenemos que hacer estimulación, aumento de ingesta de agua, tuvo 4 recaídas de estreñimiento, estuvo con AD, colocamos lo que fue la lactulosa. Y bueno, estas son las imágenes del avance, ¿no? De lo que se encontraba, pues, así, iba avanzando de esta manera. Y fue avanzando bastante bien. El pelo sí cambió de color. Es normal muchas veces cuando se hace un rapado al 100%, ¿no? Esa paniculitis era muy, pero muy avanzada, bastante difícil de tratar. Ahora, hablando con algunos colegas, preguntaron por qué no hicieron o por qué no se hizo una regeneración de la zona, por qué no se colocó puntos. El tejido no estaba, digamos, no sangraba, no estaba completamente vivo y creímos de que iba a ser una complicación, pues, meter la cirugía para colocar puntos. Entonces preferimos que el tejido granule, que pueda estar completamente vivo y que haga eh, que granule, ¿no? Por segunda intención, ¿ok? En la semana 7, la paciente es dada de alta, cuando recién está ya completamente todo cerrado, ¿ok? Bueno, ya les expliqué la vitamina E y la anamnesis y la catamnesis es muy importante, ¿ok? La recopilación de datos después del paciente que es dado de alta es importante, tanto la información para ustedes como para la historia clínica. Eso sería todo por la charla del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por brindarnos el tema del día de hoy. Ha sido muy enriquecedor. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Justamente he visto que han estado preguntando con relación a los casos clínicos que estaba mencionando al último. ¿Dónde estamos? Por Stephanie. Bueno, empezamos con la pregunta de Stephanie. Nos menciona si nos podría recomendar un libro para poder tener en práctica el tema que nos comenta el día de hoy. Y también nos menciona sobre qué recomendaciones o qué tips podría darnos con respecto a la coloración de la cinta Scotch, ya que a veces se puede complicar con el tema de la manipulación y secado de la cinta. Ya. Bueno, el tema de los libros, hay muchos, hay varios, pero el más
actualizado y que está bien, digamos, dividido, bien enfatizado. Bueno, es de gatos, es de dermatología de gatos. Es el de enfermedades dermatológicas felinas desde un enfoque clínico. O sea, este básico es de Rosana Marsella, de la editorial de Edra. Ese es un libro bastante interesante. No es ni muy chiquito ni muy extenso, pero está bien, digamos, está bien repartido y es bastante interesante. Y no es muy antiguo, creo que es del 2022 o 2023. No es, o sea, es reciente. Ese libro podría servirte bastante. Es de gatos, o sea, es únicamente de gatos, ¿no? Desde la teoría hasta los exámenes, casos, terminología, todo. Es de gatos únicamente. Y la parte de la cinta, ¿eso me podrías repetir, por favor? Ya que fueron dos preguntas, no solamente una. Sí, nos mencionaba sobre qué recomendaciones Optics podría dar con respecto a la coloración de City Scotch, ya que a veces también se puede complicar con el tema de la manipulación y secado de la cinta. Ya. Eso generalmente, yo, o sea, siendo sincera, recomiendo de que lo haga siempre, o sea, si no es una prueba completamente básica, siempre recomiendo de que lo haga el personal encargado de laboratorio, empezando por ahí. Y dos, si es que lo vas a realizar en consultorio o uno mismo, tener todo en orden y establecido para poder hacer la prueba, ya sea la coloración, los materiales, porque a veces pasa de que tienes la muestra y a veces falta algo, ¿no? Porque incluso, o sea, me ha pasado, y a cualquiera creo que le puede pasar. Entonces, yo la verdad recomendaría de que si lo podría hacer el personal de laboratorio, los doctores que son o sea, de laboratorio, sería mejor incluso de que se les cuente un poco sobre el caso, súper pequeño, ¿no? El paciente presenta tal cosa, y se mande toda la muestra y todos los exámenes que se quiera hacer en base a esa muestra al personal de laboratorio, o sea, siendo 100% sincero. Muchas gracias, doctora. A ver, tenemos otra pregunta. Es con respecto al caso clínico número 1, si no me equivoco, ya que ¿por qué en el segundo aparecieron hongos u otra bacteria no mencionada aquí? Claro, normalmente, como mencioné al principio de la charla, pasa, es normal, ya sea cuando los pacientes son tratados en casa o en consultorio, hayan infecciones secundarias, ya sea por nosotros mismos, por que tienen contacto con otros gatos, por contaminaciones cruzadas en consultorio, en quirófano, pasa. Por inmunosupresión del mismo paciente. Si yo, que soy doctor o doctora, quizás no me desinfecté bien las manos y vengo de ver a otro paciente, o si tengo otro gato, otro perro, y no me desinfecté para poder hacer las limpiezas a mi gato que está mal, que está enfermo y tengo que hacer los lavados, es completamente normal y justamente por eso es que se mandan a hacer los controles entre cada 7 o cada 10 días y no quedarnos únicamente con el primer resultado, en este caso del cultivo, ¿no? Porque pasan estas cosas, es completamente común que pase. Es por eso. Muchas gracias, Doc. A ver, por parte de Bexy nos menciona, ¿hay casos donde no se recomiende enfajar a los gatos? Todo va a depender del temperamento del gato y de la zona de lesión, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es un gato obeso que pesa 8 o 10 kilos, va a ser algo complicado fajarlo, ¿no? O si es, por ejemplo, inicios, quincenas de febrero y es un gato completamente obeso, también pues no recomendaría que se le pueda fajar, ¿no? Tendría que estar en una supervisión, digamos, 24/7. Ahora, si es un gato o gata de pelo largo, ¿no? O por ejemplo un Maine Coon de pelo largo, bastante grande, en temperatura bastante alta, no lo vas a fajar. Entonces va a depender del temperamento del gato, del tamaño del gato, el peso del gato, dónde se encuentre, si se encuentra con otros gatos, etcétera, ¿no? Ya queda a criterio de cada médico tratante. Muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta por parte de Milky.
¿Cada cuánto tiempo se hacen los controles de cultivos? Va a ¿O depender, cada qué tiempo? va a depender del caso que se esté evaluando, de dónde se encuentre, pero generalmente yo recomiendo entre cada 7 o cada 10 días, independientemente de cómo vaya avanzando el caso. Si está avanzando bien, igual tienes que hacer un cultivo control. Mínimo a los 7 o a los 10 días como máximo, porque también considero de que es un tema económico para el cliente, para los dueños, ¿no? No todos tienen la misma posibilidad, pero por lo menos entre cada 7 o 10 días, ¿no? O sea, repetir o hacer el cultivo control, tanto de hongos como de bacterias. Muchas gracias. Por parte de Stephanie también nos menciona, ¿cuál es el efecto dermatológico de la sangre de Drago? Ah, ya. Lo que va a hacer la sangre de grado, ya sea en heridas superficiales, en heridas profundas o para cicatrización cuando usamos electrobisturí, piodermas, etcétera. Tiene función antiinflamatoria, cicatrizante, ¿ya? Eh, También antiulcerosa, ¿sí? Y eso lo pueden encontrar en tesis, varios papers, solo que todavía no se le está dando mucha énfasis a lo que es la sangre de grado. A mí en lo personal, tanto en dermatología como en odontología, la utilizo bastante, luego de los procedimientos también de odontología, eh, luego de la estación dental, colocar ahí la sangre de grado directamente va bastante bien. Y en los casos de piel también, tanto para los pacientes de dermatologías que son tratados en el consultorio y los que son tratados en casa, van bastante bien por todas estos puntos que te estoy mencionando, ¿no? Ojo, hablo después de la sangre de grado que es la natural, no la que vende en los supermercados o en los sitios naturistas, ¿no? Una muy buena sangre de grado, la que se concentra y tiene una textura un poco pastosa, ¿no? La que es muy, muy líquida. Eh, es bastante buena, de verdad. La paciente de aquí salió adelante, pues, con la sangre de grado, ¿no? Muchas gracias, Doc. Por parte de Fiorella también nos menciona, en gatos de aproximadamente 3 meses con 1 kilo de peso, ¿qué tratamiento sistémico se podría emplear? ¿En qué caso? ¿Tratamiento sistémico en qué? A ver, no me lo menciona exactamente. A ver, esperemos que nos complete la pregunta. Pero vamos con la siguiente pregunta. Sí, también nos podría comentar un poquito más sobre el uso de Yantén. Ya. El uso de Yandén, al igual que la sangre de grado, es una planta, es natural, ¿ya? También hay información tanto en tesis como en papers sobre su uso y la función aquí o la propiedad más importante que tiene aquí es la antiinflamatoria únicamente. Entonces, en humanos sí se conoce bastante y hay muchos más estudios todavía, en animales hay menos, casi es poco, pero la utilización de aquí es hervirlo. Hervirlo y lo que hacíamos, por ejemplo, en el caso número 3 era hervir las hojas de llantén y esta agua que se obtenía era lo que se colocaba, ¿no? Lo que se hacía o era parte de los lavados diarios que se hacían para esta gata, ya que esta gata pues dio negativo a ambos cultivos, ¿no? Entonces era únicamente tratar lo que era inflamación y promover lo que era el tejido de granulación, lo que queríamos básicamente, ¿ok? Para eso es lo que es el Yantén. Ahora, no digo que tengan que utilizarlo o esté promoviendo su uso, ¿no? Queda siempre a criterio eh, todos los tratamientos, ¿no? Cada gato es diferente, cada paciente es un mundo, es distinto. Es lo que yo utilicé en el caso de esta gata. Pero la función básicamente que tiene es antiinflamatoria como tal. Listo, doctora. Creo que no hay más preguntas por lo que veo. Ok, tenemos una última pregunta por parte de Antonella y ya cerramos con ello. ¿Qué tipo de miel se utiliza? ¿La de forma natural? Ah, ya.
En este caso, nosotros recomendamos que sea la miel natural, no la que se consigue en los supermercados, sino la que tiene una textura como azucarada. No sé si más o menos me dejo entender. La que es más espesa, la que es de un color un poquito más rubia, más no la que es dorada, la que es un poquito rubia, de tipo granulada, que es más espesa, y nosotros nos encargamos de hacerle una especie de baño María o recomendamos hacer una especie de baño María para que pueda soltarse un poco. Ahora, de hecho, la miel que fue en el caso número 3, sí, la paniculitis como tal, es una especie de agujero, es una especie de hueco, ¿ya? Entonces, va a depender también cómo la quieran utilizar. Por ejemplo, en lo que son heridas más superficiales, y estoy hablando de gatos, ojo, el gato es mucho más susceptible que el perro, ¿ya? Entonces, la miel de por sí tiene una textura, pues, un poco más incómoda para el gato. Entonces, si van a utilizar miel en el gato, tendrían que asegurarse que no sea mucha la cantidad, de que el gato no la sienta, no la huela mucho, o tener que, por ejemplo, colocar una gasa con un buen esparadrapo y una buena cinta Coban para que no haya ningún tipo de inconveniente, ¿no? Eh, Aquí lo utilizamos porque la paniculitis como tal en el caso de esta gata fue un hueco, entonces la miel que colocábamos era prácticamente meterla y la gata pues no se daba cuenta. Podía, en la foto que se veía de la paniculitis, podía entrar todo un dedo completo, o sea, hasta adentro, ¿no? Por eso es que llevó como 20 días. Pero en resumen, ese es el tipo de miel que puedes utilizar o que podrían utilizar como tal. Porque si utilizan los otros tipos de miel, las comerciales, pues créanme que no van a obtener ningún tipo de resultado. Listo, doctora, muchas gracias. Ya no hay más preguntas, por ende vamos a cerrar la ronda de preguntas. Nuevamente agradecemos por su asistencia del día de hoy, por brindarnos este tema. Sabemos que es un día sábado, es un poco ya tarde. Nuevamente le agradezco por brindarnos este espacio, este tema tan interesante que nos va a ayudar mucho en la práctica diaria. También gracias a los chicos que nos acompañan desde Zoom, incluso también desde YouTube, que nos está acompañando desde la primera ponencia y se han quedado también hasta ahorita. Eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente gracias y ya damos por finalizado la ponencia de este primer día. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Listo, doctora, tenga una bonita noche y ya nos vemos en una próxima actividad. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.